Por favor, abran sus Biblias a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. El domingo pasado comenzamos con la serie de hilos. El pastor Eduardo predicó un sermón sobre el evangelio y el evangelismo personal. Y la verdad es que todo este mes vamos a estar enfocados en esta serie sobre el evangelio y el evangelismo personal. Porque queremos que como iglesia tengamos un conocimiento claro de qué es el mensaje del evangelio. Queremos que como iglesia estemos preparados para compartir el evangelio con las personas que tenemos a nuestro alrededor de manera clara y comprensible. Para lograr esto hemos preparado algunos recursos que les pueden servir de ayuda. Por ejemplo, se escribió un folleto sobre el evangelio que lo pueden encontrar ahí atrás. El último domingo de junio, al final de la serie, vamos a tener un entrenamiento sobre el evangelismo personal, cómo compartir el evangelio con la gente. Y esta semana imprimimos un díptico para ayudarle a ustedes a compartir el evangelio de manera simple. Levante la mano el que no ha recibido uno de estos. Si no han recibido uno de estos, le voy a pedir a la hermana Reina que se vaya a esa mesa ahí atrás y le traiga uno a todos los que no tienen. Levanten la mano si no tienen uno. Manténganla levantada para que la hermana Reina sepa. Este díptico lo vamos a usar hoy y el resto de la semana. Así que hagan todo lo posible para traerlo cada domingo. Métanlo en su Biblia, métanlo en su cartera, donde ustedes sepan que no se van a olvidar de él, para que lo traigan cada domingo. Ahora que ya tienen el díptico, quiero que lo abran. Agárrenlo, lo abren y al lado derecho van a ver varias líneas. Quiero que con un lapicero o con un lápiz escriban el nombre de 3, 5, 10 personas que ustedes sepan no son creyentes, pero quiero que escriban los nombres aquí para que comiencen a orar por ellos, para que comiencen a orar de que el Señor les suavice el corazón al escuchar el evangelio, que el Señor les dé oportunidades a ustedes para tener conversaciones sobre el evangelio, compartir el evangelio, todos esos motivos de oración. Entonces les quiero dar unos segunditos ahorita para que escriban los nombres, 3, 5, 10, lo que sea. Pero son personas por las que van a estar orando. Entonces les voy a dar unos segundos. Gente no creyente que ustedes conozcan, que los tengan a su alrededor en el trabajo, en el vecindario, familia. Oremos por esta gente. Señor, te damos tantas gracias por haber mandado a alguien que compartiera el evangelio con nosotros. Para haber mandado a alguien con el evangelio y que nos hayas concedido arrepentimiento y fe, Señor. Que nos hayas salvado por medio del evangelio. Y sabemos que es nuestra responsabilidad ahora tomar ese evangelio, esa buena noticia, esa buena nueva, y llevarla a otra gente que no ha creído en ti todavía, Señor. Estos nombres que se han escrito sobre este folleto, Señor, y el resto de los nombres que tal vez están en nuestros corazones todavía, Señor, te pedimos que atraigas a esas personas hacia ti, Señor, hacia tu Hijo. Señor, te pedimos que nos dé oportunidades para hablar con esas personas, oportunidades para hablar sobre el evangelio. Te pedimos, Señor, que los salves con el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que los salves.
por medio de fe y arrepentimiento. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Evangelio se puede comparar a un tapiz. Ustedes saben, un tapiz tiene una imagen, ¿verdad? Pero esa imagen está compuesta por un montón de hilos entrelazados. No es hasta después de que una persona, ya sea hombre o mujer, que esa persona haya entrelazado todos esos hilos, hasta ese momento en que uno puede ver el tapiz completo, la imagen completa, ¿verdad? Bueno, así mismo es el Evangelio, compuesto por muchos hilos que al escucharse se puede ver la imagen del Evangelio, se puede ver el mensaje del Evangelio completo. Esta serie se llama Hilos porque en ella presentamos las partes fundamentales, las partes necesarias para que cuando se escuchen se pueda entender el mensaje del Evangelio de forma clara y comprensible. Esta parte la podemos entrelazar de manera que el oyente pueda entender bien lo que es el mensaje del Evangelio. Y por eso nos queremos familiarizar con estos hilos, nos queremos familiarizar con estas partes fundamentales del Evangelio. Entonces, hoy el hilo que vamos a discutir es sobre el carácter de Dios. Y el hilo dice lo siguiente, que Dios es el creador de todas las cosas, y Él es santo, Él es justo, y Él es lleno de gracia. Para entender bien el Evangelio debemos siempre primero comenzar con quién es Dios. Porque si no entendemos quién es Dios, no vamos a entender correctamente quiénes somos nosotros comparados a Dios. Entonces veamos este hilo por partes. Comencemos con el hecho de que Dios es creador. Ese es el primer punto. Dios es creador. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas. Esto es importantísimo porque establece una diferencia inmensa entre Dios y el resto de la creación. Todo el universo se divide en dos categorías, creación y creador. Y solo Dios está en la categoría de creador. Todo el resto, todo lo demás es creación de Dios. Esto implica por lo menos tres cosas. Primero implica que la creación le pertenece a Dios. Quiero que se imaginen el siguiente escenario. Quiero que se imaginen que ustedes acaban de comprar un terreno. Y ustedes deciden que van a construir una casa sobre ese terreno. Entonces se consiguen todos los permisos que necesitan, permisos de construcción, se van a comprar todos los materiales, las herramientas y comienzan a construir. Y después de meterle sudor, sangre y tiempo, por fin terminan la casa, tienen la casa en su terreno. ¿A quién le pertenece esa casa? ¿A mí? No me pertenece a mí. ¿A su vecino? No, ¿verdad? Le pertenece a usted. Porque usted compró el terreno, usted compró los materiales, usted le metió sudor y sangre y tiempo, usted la construyó. Le pertenece a usted. Asimismo, es con Dios y su creación. En el principio, solo Dios existía. Y Dios, con su poder, creó su terreno, no lo compró, creó su terreno y le llamó universo. Y luego Dios con su poder creó todo lo que llenaría el universo. Las estrellas, los planetas y todo lo que llenaría sus planetas. Y un montón de otras cosas. ¿A quién le pertenece la creación? ¿A mí? ¿A ustedes? No, a Dios. A Dios. Dios es creador y la creación le pertenece. Implicación número 2. Dios es creador y Él es el único con el derecho de establecer el propósito de su creación. Después de construir su casa, ¿quién decide cómo usarla? Usted, ¿verdad?
Si usted quiere usarla para su propio hogar, lo puede hacer. Si usted quiere usarla para rentarla a otras personas y ganar un poquito de dinero, lo puede hacer. Si por alguna razón le da ganas de derrumbar toda la casa, usted lo puede hacer, ¿verdad? Porque le pertenece a usted. Nadie le puede decir cómo usarla. Claro, hay gente que le puede dar sugerencias y todo eso, pero al final la decisión le pertenece a usted. Así mismo es con Dios. Dios es el único que tiene el derecho final de establecer el propósito de su creación. La buena noticia es que Dios es bueno y sabio y no anda estableciendo propósitos que son malos para su creación. Todo lo que Él estableció fue bueno. Quiero que miren en Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice, y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios vio que la luz era buena. Ahora miren al final del versículo 9. Y Dios vio que esto era bueno. Sigan bajando al final del versículo 12. Y Dios vio que era bueno. Bajen al final del versículo 18. Y Dios vio que esto era bueno. Sigan bajando al final del versículo 21. Y Dios vio que esto era bueno. Final del versículo 24. Y Dios vio que esto era bueno. Cuando Dios terminó de crear todo sobre la tierra, miren lo que dijo en el versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Todo lo que Dios estableció fue bueno. Y al final, cuando ya había terminado todo, dijo que todo era muy bueno. Todo era muy bueno. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la creación de Dios? Porque si Dios es el único con el derecho a establecer ese propósito, bueno, nos interesa saber cuál es el propósito, ¿no? El propósito que Dios estableció para su creación es uno solo. La creación fue creada con el propósito de glorificar a Dios sobre todas las cosas. Como conjunto, la creación tiene el propósito de glorificar a Dios. Ahora, individualmente, puede que cada criatura, cada cosa creada por Dios, cumpla ese propósito de glorificarlo a Él de manera un poquito diferente. Por ejemplo, las flores glorifican a Dios con su belleza, porque apuntan a la belleza de Dios. La cadena alimenticia que Dios creó lo glorifica a Él porque demuestra la sabiduría de Dios al establecerlo de esa manera. Las tormentas y huracanes glorifican a Dios porque apuntan hacia el poder de Dios. Y así con el resto de la creación. Cada cosa cumple con su propósito de manera diferente. Pero ¿cómo quiere Dios que el ser humano glorifique a Dios? Dios creó al hombre y a la mujer para vivir en relación íntima con Él y reflejar su gloria al resto de la creación. Ese es el propósito específico que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya, ¿verdad? ¿Y cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue el primer mandamiento que les dio en capítulo 1? Les dijo, multiplíquense y sean fructíferos y llenen el resto de la tierra, ¿no? Eso fue lo que dijo. Tengan hijos, multiplíquense, procréense y llenen la tierra con mi imagen. Ustedes fueron creados con mi imagen y ahora quiero que llenen la tierra con toda mi imagen. Todo para su gloria, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer para vivir en relación íntima con Él y reflejar el carácter de Dios en toda la tierra. Así el hombre y la mujer deben glorificar a Dios. Dios es creador, así que la creación le pertenece. Dios es creador, así que Él establece el propósito de su creación. Él es creador. Implicación número 3, la creación le obedece.
Dios es creador y por eso la creación le obedece. Por ser el poderoso creador de todo el universo, con todo el derecho de ser el que manda, toda la creación le obedece. Miren Génesis capítulo 1, versículo 3. Y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios le mandó a la luz que existiera, y la luz existió. Miren versículo 6. Y Dios dijo que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Otra vez Dios manda con su voz y sucede. Cada vez que Dios dio una orden, la creación obedeció. Miren el final del versículo 9. Y así sucedió. Miren el final del versículo 11. Y así sucedió. Miren el final del versículo 15. Y así sucedió. Vemos lo mismo una y otra vez en Génesis capítulo 1 y en el resto de la Biblia. Cuando Dios manda, la creación obedece. Todo porque Dios es creador. Pero Dios no solo es creador, ¿verdad? Dios es creador de todas las cosas y Él es santo. Váyanse a 1 Samuel capítulo 6. 1 Samuel capítulo 6. En Isaías capítulo 43, versículo 15, Dios le habla a Isaías y le dice: yo soy el Señor, su santo, creador de Israel, su rey. La segunda parte de ese versículo lo entendemos, ¿no? Dios es el creador de Israel y por eso es el rey. Él es el que manda. Es lo que vimos en el primer punto, ¿no? Dios es creador, Él es el que manda. Pero ¿qué significa que Dios es el santo? Dice el versículo: yo soy el Señor, su santo, o el santo de ustedes. Ser santo significa ser apartado. Específicamente significa ser apartado de todo lo que es pecaminoso y todo lo que es impuro. No existe pecado ni impureza en Dios. Él es completamente puro. Y esto trae consigo por lo menos dos consecuencias. Primero, lo pecaminoso no puede estar en su presencia. Quiero que veamos 1 Samuel capítulo 6, comenzando en el versículo 19. 1 Samuel capítulo 6, versículo 19 dice: algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor, y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yarim: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. El arca del Señor representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y los filisteos se la habían robado, porque el pueblo de Israel había sido tonto y comenzó a hacer cosas que no debió haber hecho. Entonces los filisteos lo atacaron y se robaron el arca del Señor. Pero Dios comenzó a afligir a los filisteos con enfermedades. Entonces los filisteos dijeron: no, tenemos que mandar esto de regreso. Entonces la devolvieron. Pero cuando la devolvieron, algunos israelitas vieron que el arca, cuando vieron que había regresado, se atrevieron a mirar dentro del arca. Eso no estaba permitido. La verdad es que no estaban permitidos tocar el arca, mucho menos mirar dentro de ella. Entonces Dios en su santidad mató a muchos por haber mirado dentro del arca. Una mejor traducción del versículo 20 es: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo?
¿quién puede estar delante de Dios, del Señor, este Dios santo? Eso fue lo que la gente dijo después de haber visto toda la muerte que había sucedido. Ellos sabían que no debían haber tocado el arca y mucho menos mirar dentro de ella. Y reconocieron que habían muerto por la santidad de Dios. Lo pecaminoso no puede estar en su presencia, porque todo lo pecaminoso en su presencia es destruido. Es lo que vimos en este pasaje y es lo que vemos en toda la Biblia. Cuando Isaías ve a Dios, en que el capítulo 6, ve a Dios en su gloria y en su santidad, ¿qué fue lo que dijo? ¡Ay de mí que estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de gente de labios impuros. Esa palabra perdido se puede traducir también como destruido. ¡Ay de mí que estoy destruido! Isaías ve a Dios en su gloria y en su santidad, inmediatamente piensa, me muero, estoy en la presencia del Dios 3 veces santo, del Dios santo, santo, santo. Lo vemos en este pasaje, en primera de Samuel capítulo 6, que es lo que acabamos de leer. Vemos lo mismo en segunda de Samuel capítulo 6, en otra ocasión que otra persona tocó el arca del Señor. Y lo vemos en toda la Biblia. Gente que al ver a Dios en su gloria dice, ¿cómo hemos sobrevivido al escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hemos sobrevivido al ver a Dios? Porque ellos saben que en la santidad de Dios, la pecaminosidad es destruida. Dios constantemente está conteniendo su santidad y manteniendo su distancia de nosotros para que no muramos, para que no seamos destruidos. Y lo tiene que hacer así, porque si Él se presentara ante nosotros en toda su gloria y en toda su santidad, ¿quién podría estar en su presencia? Nadie ni nada. Lo pecaminoso no puede estar en su presencia y lo impuro tampoco puede estar en su presencia. Impureza no es lo mismo que pecaminosidad, no es lo mismo. Hay muchas cosas que Dios declaró impuras en el Antiguo Testamento que no eran pecaminosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios declaró que el puerco, el cerdo, era impuro y que no se debía comer. Pero no es que el cerdo había pecado y que por eso no se podía comer, no, nada que ver. Era simplemente que Dios lo había declarado impuro. Asimismo la lepra, la enfermedad de la lepra era impura. Ciertas secreciones eran impuras, cadáveres eran impuros. Hay una cantidad de cosas que Dios declaró impuras, que no necesariamente eran pecaminosas. Y la impureza no puede estar en la presencia de Dios. La única manera de que algo o alguien pecaminoso o impuro esté en la presencia de Dios es que Dios santifique ese algo o alguien. Por eso vemos cantidades de cosas que habían que hacerse para que una persona o un objeto fuera santificado. Prácticamente todo necesitaba sangre, sacrificio para ser santificado. Entonces, Dios es creador, Dios es santo y Dios es justo. Proverbios 17:15 dice, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Absolver al culpable, declarar inocente al culpable, o condenar al inocente, decirle a una persona inocente que está condenada, dos cosas que el Señor aborrece. Dios es el juez de todo el universo. Todo el mundo le da cuentas a Él. Y viene un día en que Dios va a venir a juzgar a todos los vivos y a todos los muertos. Y Dios juzgará con toda rectitud, porque Él no condenará al inocente, ni absolverá al culpable, porque son dos cosas que Él aborrece. Ahora, esto realmente es algo muy bueno. Esto es algo excelente, porque cuando alguien comete un crimen contra nosotros, ¿qué es lo que nosotros queremos?
justicia, ¿no? Si alguien nos roba, queremos que la policía y queremos que el juez declare justicia y que nos devuelvan lo que hemos perdido. Si ustedes perdieran a un ser amado porque alguien mató a ese ser amado, ustedes quieren justicia, quieren que la policía agarre al malhechor y quieren que el juez lo condene porque es lo que merece, ¿no? La justicia de Dios es algo maravilloso, es algo muy bueno, es algo que todos nosotros queremos. Con Dios la injusticia no queda sin ser juzgada, porque Dios es un juez justo. Dios no absolverá al culpable. Así que llegará un día en que toda injusticia que sucede en este mundo será juzgada por Dios. No hay persona que se saldrá con las suyas. Toda persona culpable será condenada. Ahora, eso va a causar un poco de problemas para nosotros más adelante. Vamos a ver más adelante en este sermón y con mucho detalle el domingo que viene por qué la justicia de Dios es un problema para nosotros. Aunque es algo muy bueno, es algo excelente que Dios sea justo, es un gran problema para nosotros. Dios es creador, Dios es santo, Dios es justo y Dios es lleno de gracia. Vuelvan a abrir sus Biblias a Génesis capítulo 1. Dios, el único verdadero Dios, Jehová, es un Dios bueno y bondadoso. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Desde un principio, Dios ha mostrado gracia a su creación, aun cuando la creación no había hecho nada para merecerlo. Miren Génesis capítulo 1, versículo 21. Dice: y Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios miró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Aunque los animales y el resto de la creación no habían hecho nada para merecer esta gracia, esta bendición, Dios los bendijo en su bondad y en su gracia. Ahora miren Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Otra vez vemos lo mismo. Aunque el hombre y la mujer no habían hecho nada para merecerlo, Dios los bendijo en su bondad y gracia. Porque Dios baña a su creación con gracia. Esto es especialmente evidente cuando la humanidad comenzó a pecar en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron por primera vez. Y desde ese punto en adelante, todo hombre y toda mujer pecó contra Dios. Todo hombre y toda mujer desde ese punto en adelante se ha rebelado contra la voluntad de su Creador. Y aún así, una y otra vez vemos que Dios demuestra gracia y bondad hacia su creación rebelde. La bondad de Dios alcanzó su cumbre cuando mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a recibir el castigo que nosotros merecemos. Tito 2, versículo 11 dice que la gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación a todo el mundo. Quiero dirigir su atención al díptico que recibieron al principio del servicio. Hemos hablado sobre el carácter de Dios. Dios es el creador de todas las cosas y Él es santo, justo y lleno de gracia. Todas estas cosas son buenas. El problema es que ese no es el final de la historia. El problema lo van a ver, como les dije, con detalle el domingo que viene. Pero quiero que veamos la presentación completa del Evangelio usando este díptico. Así que
Si miran en la parte trasera del díptico, la parte final, atrás, van a ver un dibujo con muchas palabras. Van a ver una cruz en medio, al lado, una columna a la izquierda que dice nosotros y una columna a la derecha que dice Dios. Cada palabra tiene un número al lado y esos números dan el orden de la presentación, dan el orden en que la presentación debe ser dada. Y miran que el número 1 está al lado de la palabra creador, al lado derecho. Todo comienza con Dios. Número 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el dueño de todo y toda la creación le obedece. Miren el punto 2, dice rebeldes. Nosotros somos rebeldes. Nos hemos rebelado contra la voluntad de Dios y hemos pecado contra Dios y su creación. Número 3 dice, Dios es santo. Esto significa que Dios es puro, completamente puro, y Él es completamente apartado de todo pecado e impureza. Pero número 4, nosotros estamos separados de Él porque somos pecadores e impuros. Punto 5. Dios también es justo. Él es el juez que juzga correctamente. Él no absuelve al culpable. Punto 6. Pero nosotros somos culpables ante Dios porque hemos pecado contra Él y su creación. Y por eso Dios nos ha sentenciado a muerte. A muerte tanto física como espiritual. Y por eso estamos condenados a castigo eterno en el infierno. Punto 7. Pero Dios también es lleno de gracia. Y aunque somos rebeldes contra Él, aunque nos hemos rebelado contra la voluntad de Dios y estamos sentenciados a castigo eterno, a muerte física y espiritual eterna, Dios mandó a su Hijo Jesús para darnos la reconciliación con Dios, para darnos paz con Dios, para que podamos estar en relación íntima con Él otra vez y tener el perdón de pecados. Jesús logró esto por medio de su vida, muerte y resurrección. Ven esos puntos 8, 9 y 10 en el centro. Punto 8. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Y Él es el único realmente inocente y perfecto. Sin embargo, punto 9. Él murió la muerte que nosotros merecemos morir. Sobre la cruz, Él tomó nuestro pecado y recibió el castigo que nosotros nos merecemos. Punto 10. Al tercer día, Jesucristo resucitó entre los muertos en victoria sobre el diablo, la muerte y el pecado. Y ahora Dios lo exaltó su nombre sobre todo nombre. Y solo en Jesús hay salvación. Así que, punto 11, Dios manda que dejemos atrás nuestro pecado. Y punto 12, que confiemos en Jesús como nuestro Rey y Salvador. Punto 13, solo así encontramos el perdón de pecados y vida eterna con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, de manera simple y ordenada en este folletito, en este díptico, para facilitarle a usted el evangelismo. Hemos pecado contra Dios y merecemos castigo eterno. Pero por medio de fe en Jesucristo podemos tener el perdón de pecados y podemos tener una relación íntima con Dios otra vez. Así que si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Jesucristo, que no ha dejado atrás su pecado, les ruego, dejen atrás su pecado, arrepiéntense y pongan su confianza en Jesucristo. En Él hay salvación. Aunque merecemos castigo eterno, en Él hay salvación. Solo en su nombre, solo en su nombre. Entréguenle su vida entera a Jesús y pueden estar salvos del castigo eterno que merecemos. Y este es el mensaje que Dios quiere que compartamos con toda la gente a nuestro alrededor, con todo no creyente. Este es el mensaje que Dios quiere que llevemos a todas las naciones. A veces tenemos oportunidad de compartir este mensaje completo, ¿verdad? A veces platicando con amigos o vecinos o trabajadores o compañeros de trabajo,
tenemos la oportunidad de compartir el mensaje completo. Y cuando podamos, es bueno tratar de compartir el mensaje completo para que la gente entienda realmente en su totalidad lo que es el mensaje. Pero a veces no es posible, ¿verdad? A veces no hay tiempo, a veces la persona se como que está un poquito cerrada, no quiere escuchar, entonces no tenemos la oportunidad de compartirlo todo. Pero por eso es que estamos haciendo esta serie y la llamamos Hilos, porque el Evangelio es como un tapiz compuesto por hilos entrelazados. Uno reconoce la imagen al entrelazar todos los hilos. Así como les dije, es bueno tratar de compartir el Evangelio completo, pero también es bueno entrelazar hilos del Evangelio en nuestras conversaciones, para que poco a poco la persona vaya entendiendo, ese es Dios, ese soy yo, soy pecador, soy rebelde, soy todo eso, ese es Jesucristo, eso es lo que Jesucristo ha hecho por mí. Y poco a poco, entrelazando los hilos en nuestras conversaciones, que poco a poco la persona pueda ver la imagen completa del Evangelio. Aunque nuestra meta es compartir el Evangelio completo, compartir parte del Evangelio es mejor que no compartir nada. Hoy vimos un hilo del Evangelio que realmente contiene 4 otras partes, ¿verdad? Creador, santo, justo y lleno de gracia. Es como tener 4 hilos en un hilo. Dios es creador de todas las cosas y Él es santo, justo y lleno de gracia. Así que cuando estemos hablando con gente, debemos hablar como si Dios es el creador de todas las cosas. Por ejemplo, si salen a pasear en el campo o se van al zoológico con amigos y se encuentran con un no creyente, o tal vez llevan a un no creyente con ustedes. Cuando vean cosas bonitas, pueden decir algo así: qué bellas son las cosas que Dios ha creado. O cuando vean cosas complejas y complicadas en la creación, qué enorme es la sabiduría de Dios cuando creó todo esto. Hablen como si Dios es el creador de todas las cosas y entrelacen esos hilos en sus conversaciones. Cuando hablen con la gente, hablen como si Dios es santo. Cuando pequemos contra alguien, contra gente a nuestro alrededor, algo que sucede bastante, ¿verdad? Nosotros pecamos contra gente porque somos pecadores. Cuando eso suceda, demostremos arrepentimiento honesto y humilde. No tratemos de justificar nuestra falta, ni tratemos no tratemos de justificarlo. Eso es cobardía y orgullo. Cobardía y orgullo es eso. No justifiquemos, sino hablemos con la persona, disculpémonos con ella con humildad. No tengan miedo de reconocer su pecado ante las otras personas. Confiésenlo con quebrantamiento y le dicen que al mismo tiempo confiesen su pecado y expresen agradecimiento por el perdón que hay en Jesucristo. Expresen la santidad de Dios, expresen cómo el Señor desaprueba del pecado. Cuando hablen con la gente, hablen como que si Dios es justo. Si un amigo o compañero de trabajo comienza a hablar de lo injusto que lo tratan a él, de cómo su jefe hizo algo injusto, o cómo lo trataron injustamente en otro lugar, háblenle de la justicia de Dios. Recuérdenle que Él es el juez de todo el universo y que un día toda persona tendrá que darle cuentas a Él por sus acciones e intenciones, incluyendo esa persona que lo está maltratando o que lo está tratando injustamente. Díganle que Dios no absuelve al culpable. Y finalmente, hablen como que si Dios es bueno y lleno de gracia. No se quejen tanto, hermanos. No se quejen tanto. Es cierto que esta vida no es perfecta. Lejos de perfecta es. Esta vida es bastante terrible a veces por el pecado que hay en este mundo. Pero recuerden que eso es nuestra culpa. Es nuestra culpa por haber introducido el pecado en la creación buena de Dios. A veces es bueno resaltar, es importante resaltar lo malo y pecaminoso de este mundo. Es uno de los hilos que vamos a ver
el siguiente domingo. Pero también es importante resaltar todas las cosas buenas y bellas y cómo el Señor nos ha bañado de gracia en esta vida. Debemos resaltar aún más cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros de manera especial. Dios es bueno y lleno de gracia. Hablemos como que si Dios es bueno y lleno de gracia. Todo esto solo fueron algunos ejemplos de cómo pueden entrelazar los hilos del Evangelio, los hilos del carácter de Dios en nuestras conversaciones, en el vivir diario. Pero usen su creatividad. Hay muchas otras maneras de entrelazar estos hilos. Mientras viven su vida, miren la creación, miren a su alrededor y comiencen a pensar, wow, ¿cómo podría usar eso yo para compartir un hilo del Evangelio? ¿Cómo podría usar eso allá? O esta situación, o esto que está sucediendo aquí para compartir y entrelazar hilos del Evangelio en mis conversaciones con las personas. Ese es el propósito de esta serie. Ayudarles a ustedes a hacer eso, para poco a poco comenzar a compartir el Evangelio e hilos del Evangelio con las personas a su alrededor. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te alabamos por ser el creador de todas las cosas. Te alabamos por ser santo, por ser justo y por ser lleno de gracia, Señor. Sabemos que con esos cuatro puntos que hemos explorado hoy, no estamos ni cerca de expresar todo lo que tú eres en tu gloria, Señor. Pero, Señor, te exaltamos y te alabamos por esas 4 características tuyas, esos 4 atributos que son solo tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a ver a nuestros alrededores y danos creatividad, Señor, para poder entrelazar estos hilos en nuestras conversaciones con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con toda la gente que nos rodea, Señor. Señor, que tuya sea la gloria y la honra, Señor, en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, Señor. Queremos que gente te llegue a conocer. Queremos que tú salves a gente, Señor. Úsanos a nosotros para compartir el Evangelio con otra gente que no ha creído en ti todavía. Y prepara a esa gente, Señor, para que al escuchar pongan su fe en ti y dejen atrás su pecado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tiene el nombre sobre todo nombre y el nombre en el cual solo hay salvación. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y continuemos con nuestra adoración.